La nieve. Roberto Bolaño. Lo conocí en un bar de la calle Tallés, en Barcelona, hará unos 5 años. Cuando supo que yo era chileno, se acercó a saludarme. Él también había nacido por aquellas lejanías. Tenía más o menos mi edad, 30 y pico, y bebía bastante, aunque nunca lo vi borracho. Se llamaba Rogelio Estrada. Era delgado, de estatura más bien tirando a baja, moreno. Su sonrisa parecía permanentemente instalada entre el asombro y la malicia, pero con el tiempo descubrí que era mucho más inocente de lo que pretendía. Una noche fui al bar con un grupo de amigos catalanes. Nos pusimos a hablar de libros. Rogelio se acercó a nuestra mesa y dijo que el más grande escritor de este siglo era, sin duda, Mikhail Bulgakov. Alguno de los catalanes había leído El maestro y Margarita y la novela teatral, pero Rogelio citó otras obras del insigne novelista. Creo recordar que más de 10, y las citó en ruso. Mis amigos y yo pensamos que bromeaba, y pronto estábamos hablando de otras cosas. Una noche me invitó a su casa y no sé por qué lo acompañé. Vivía en una calle cercana, a pocos metros de un cine de ínfima categoría que los niños del barrio llamaban el cine fantasma. La casa era vieja y estaba llena de muebles que no le pertenecían. Nos sentamos en la sala. Rogelio puso un disco, una música horrible y desmesurada en permanente crescendo, y después llenó 2 vasos de vodka. Sobre un estante, la foto de una muchacha en un marco de plata presidía la sala. El resto de los adornos eran banales. Tarjetas postales de diferentes países europeos, un banderín muy viejo del Colo-Colo, otro de la Universidad de Chile, un tercero del Santiago Morning, también muy viejos y manoseados. Bonita, ¿verdad?, dijo Rogelio señalando a la muchacha del marco de plata. Sí, muy bonita, contesté. Luego volví a sentarme y estuvimos bebiendo un rato en silencio. Cuando Rogelio por fin habló, la botella estaba casi vacía. Primero hay que vaciar la botella, dijo, luego el alma. Me encogí de hombros, aunque yo, añadió, como es natural, no creo en el alma. Pero la cuestión fundamental es el tiempo, ¿verdad? ¿Tienes tiempo para escuchar mi historia? Depende de la historia, dije, pero creo que sí. No va a ser muy larga, dijo Rogelio. Luego se levantó, cogió la foto del marco de plata, se sentó frente a mí con la foto acunada en el brazo izquierdo y un vaso de vodka en el derecho, y dio comienzo a su relato. Mi infancia fue feliz y no tiene nada que ver con lo que después ha sido mi vida. Las cosas comenzaron a torcerse durante la adolescencia. Yo vivía en Santiago y según mi padre estaba destinado a convertirme en un delincuente juvenil. Mi padre, por si aún no lo sabes, y no veo por qué tendrías que saberlo, era José Estrada Martínez, alias el Guatón Estrada, uno de los principales dirigentes del Partido Comunista de Chile. Mi familia era proletaria, con conciencia de clase, luchadora, y con una honradez a prueba de fuego. Yo a los 13 años robé una bicicleta. Con eso me parece que te explico todo. Me pillaron al cabo de 2 días y recibí una tunda que para qué te cuento. A los 14 empecé a fumar marihuana que cultivaban en los faldeos cordilleranos unos amigos del barrio. Mi padre, por entonces, tenía un alto puesto en el gobierno de Allende y su preocupación mayor, pobre viejo, era que la prensa momia desvelase los afanes en que andaba metido su primogénito. A los 15 robé un auto. No me pillaron, aunque ahora sé que era cosa de darle un poco más de tiempo a los canas, porque al cabo de pocos días ocurrió el golpe de Estado y mi familia entera se asiló en la embajada de la Unión Soviética. ¿Para qué te voy a contar cómo fueron los días que pasé en la embajada? Horribles. Yo dormía en el pasillo y estaba intentando tirarle los tejos a la hija de un camarada de mi padre, pero aquella gente se lo pasaba todo el día cantando La Internacional o el No pasarán. En fin, un ambiente deplorable.
como de fiesta de canutos. En los primeros meses de 1974 llegamos a Moscú. Yo, si te he de ser sincero, estaba feliz. Una ciudad nueva, las rusitas rubias y de ojos azules, el viaje en avión, Europa, una nueva cultura. La realidad fue bien diferente. Moscú se parecía a Santiago, pero más tranquilo, más grande y con un invierno a lo bestia. Al principio me metieron en una escuela en donde se hablaba mitad castellano y mitad ruso. Al cabo de 2 años ya iba a una escuela normal. Hablaba un ruso pasable y me aburría como una ostra. Entré en la universidad gracias a las palancas, supongo, porque la verdad es que estudiaba poco. El primer año me matriculé en medicina. Hice un semestre y me retiré. La medicina no era para mí. De aquellos días en la facultad, no obstante, guardo un buen recuerdo. Allí hice mi primer amigo, es decir, el primero que no era un chileno asilado como yo. Se llamaba Jimmy Fodeba y era natural de la República Centroafricana, que como su nombre lo indica, está en el medio de África. El padre de Jimmy era comunista como mi padre y, como mi padre también, estaba perseguido. Jimmy era bastante inteligente, pero en el fondo era igual que yo. Es decir, le gustaba trasnochar, le gustaba el trago, fumarse un pitillo de vez en cuando, le gustaban las mujeres. Al poco tiempo éramos uña y mugre. El mejor amigo que he tenido, si descuento a los de la patota de Santiago, que se quedaron allá y a los que probablemente nunca más voy a ver, aunque quién sabe, ¿verdad? Bueno, el caso es que Jimmy y yo sumamos nuestras fuerzas, y nuestros deseos y también, ¿por qué no?, nuestras necesidades. Y a partir de entonces ya no fuimos dos asilados más bien solitarios y perdidos, sino dos lobos sueltos por las calles de Moscú, y allí donde no se atrevía uno, se atrevía el otro. Y así, poco a poco porque Jimmy a veces tenía que estudiar, él sí que era un buen estudiante, nos fuimos haciendo una idea general de la ciudad en la que probablemente íbamos a vivir durante mucho tiempo. No me voy a extender en nuestras aventuras juveniles, solo te diré que al cabo de un año sabíamos dónde encontrar un poco de hierba, algo que aquí y ahora no parece nada difícil, pero que en Moscú y en aquel tiempo era toda una odisea. Por entonces yo había intentado estudiar literatura latinoamericana, literatura rusa, técnicas de radiodifusión, técnicas de conservación de alimentos, en fin, todo. Y ya fuera porque me aburría o porque no ponía atención a las clases, o porque simplemente no asistía a estas, que era básicamente lo que de verdad ocurría, el caso es que en todo había fracasado, y un buen día mi padre me amenazó con mandarme a trabajar a una fábrica de Siberia. Pobre viejo. Él era así. Y ese fue el motivo por el que entré en la Escuela de Educación Física, a la que algunos rusos optimistas llamaban Escuela Superior de Educación Física. Y en esta ocasión, aguanté el tipo hasta sacarme el diploma. Sí, compañero, aquí donde me ve soy profesor de gimnasia. De los malos, por supuesto, sobre todo si me comparo con algunos rusos, pero profesor de gimnasia al fin y al cabo. Cuando le entregué el diploma a mi padre, al viejo se le cayeron las lágrimas de la emoción. Yo creo que ahí se acabó mi adolescencia. Por aquella época yo me hacía llamar Roger Estrada. Siempre andaba metido en problemas. Mis amistades no era lo que se suele llamar buenas personas, y yo mismo era malo con ganas, como si estuviera lleno de rencor y no supiera cómo sacármelo de encima. Trabajaba de ayudante de un entrenador deportivo, un tipo de una categoría moral sorprendente y paradójica, tal como a mí me convenía, que se dedicaba a buscar nuevos atletas en las secundarias y la mayor parte del tiempo me la pasaba en fiestas, arreglines, negocios turbios que me permitían redondear el sueldo. Mi jefe se llamaba Pultakov. Estaba divorciado y vivía en un pisito minúsculo de la calle Leliushenko, a la altura de la plaza Rogachev. Como ya te he dicho, yo era malo con ganas y Jimmy Fodeba también era malo, y los que nos conocían bien sabían que éramos malos. Yo creo que me puse Roger, al menos al principio, por un mero afán de simetría con Jimmy, y porque en el fondo me sentía una especie de gánster neo-italiano. Pero Pultakov era malo de verdad, y con el tiempo y el trato diario yo empecé a aprender todos los trucos, todas las depravaciones, todos los vicios de él.
Mi padre vivía en Moscú de papeles y memorándums, el Moscú de los burócratas, con órdenes, contraórdenes, temas del día, rencillas internas, odios internos, un Moscú ideal. Yo vivía en un Moscú de droga y prostitución, mercado negro y alegría, amenazas y crímenes. Los dos Moscú se solían tocar a veces en ciertas esferas, incluso se confundían, pero por regla general eran dos ciudades distintas que se ignoraban mutuamente. Con Pultakov me inicié en el mundo de las apuestas deportivas. Apostábamos con dinero ajeno, por supuesto, pero también con dinero nuestro. Fútbol, hockey, básquetbol, box, incluso campeonatos de esquí, deporte al que yo nunca le vi la gracia. Todo lo tocábamos. Y conocí gente de toda clase, en general tipos simpáticos, delincuentes de poca monta, como yo mismo, aunque a veces conocía criminales de verdad, tipos dispuestos a todo o tipos que en algún momento estarían dispuestos a todo. Por instinto de supervivencia, con esta gente procuraba no intimar. Carne de presidio o de cloaca, gente que conseguía amenazar a Pultakov y que a Jimmy y a mí nos causaba pavor. Salvo uno que tenía nuestra edad y al que no sé por qué yo le caí en gracia. Este tipo se llamaba Misha Simeonovich Pavlov y era una especie de mago del hampa moscovita. Pultakov y yo le suministrábamos informes deportivos para sus apuestas y de vez en cuando el tal Misha Pavlov nos invitaba a su casa, siempre una diferente, todas más pobres que la de Pultakov o que la mía, generalmente en las zonas obreras del extrarradio noreste de Moscú, en los antiguos barrios de Pulovoyarov, Victoria, Mercado Viejo. A Pultakov no le gustaba. Bueno, a Pultakov no le gustaba casi nadie, y procuraba tener el mínimo trato con Pavlov. Pero yo siempre he sido un ingenuo, y su aureola de niño prodigio de Lampa, más las diferencias que solía tener conmigo, a veces me regalaba un pollo o una botella de vodka o un par de zapatos, terminaron por conquistarme, y me entregué en él en cuerpo y alma, como suele decirse. Y así fueron pasando los años. Mi familia volvió a Chile, excepto mi hermana menor que se casó con un ruso. Mi padre murió en Santiago y tuvo unos funerales muy bonitos, según me escribieron. Jimmy Fodeva continuó viviendo en Moscú y trabajando en un hospital. Su padre se volvió a la República Centroafricana, donde lo mataron. Y Pultakov y yo seguimos juntos moviéndonos como dos ratas por los gimnasios e instalaciones deportivas. Llegó la democracia, aunque a mí la política siempre me ha dejado indiferente. Se acabó la Unión Soviética. Llegó la libertad. Llegaron las mafias. Moscú se convirtió en una ciudad bonita y alegre, con esa alegría feroz tan propia de los rusos. Pero para comprender esto hay que conocer el alma eslava y tú, con todos los libros que has leído, me parece que no la conoces. De pronto todo se nos hizo demasiado grande para nosotros. Pultakov, que en el fondo era estanilista, algo que nunca entenderé porque con Stalin seguramente hubiera acabado en Siberia, añoraba los viejos tiempos. Yo, por el contrario, me amoldé a la nueva situación y decidí ahorrar dinero, ahora que se podía, para marcharme de allí de una vez por todas y empezar a conocer el mundo. Europa, África, que pese a mi edad ya tenía más de 30 y estaba lo que se dice talludito, imaginaba como el reino de la aventura, una frontera sin límites, un nuevo cuento infantil en donde podría empezar de nuevo, ser feliz, encontrarme a mí mismo como decíamos los cabros de Santiago de 1973. Así fue como me hice, casi sin darme cuenta, empleado fijo de Misha Pavlov. Este, por supuesto, se había vuelto poderoso y rico. Por aquel entonces lo apodaban Billy el Niño. No me preguntes por qué. Billy el Niño era rápido con el revólver. Misha no sacaba con rapidez ni su tarjeta de crédito. Billy el Niño era valiente y por las películas que he visto, ágil y delgado. Misha también era valiente, pero gordo como un Buda, incluso para los criterios rusos, e incapaz del menor ejercicio físico. Seguí como corredor de apuestas, pero pronto comencé a hacerle otro tipo de trabajos. A veces me mandaba a ver a un jugador que yo conocía con un fajo de billetes para perder el partido. En cierta ocasión llegué a sobornar a medio equipo de fútbol, uno por uno, halagando a los más sensibles y amenazando veladamente a los más remisos.
Otras veces me encargaba convencer a otros apostadores para que se retiraran del juego o no hicieran olas. Pero la mayor parte del tiempo mi labor consistía en proporcionar informes sobre deportistas, uno detrás de otro, aparentemente sin sentido alguno, que el informático de Pavlov metía incansablemente dentro de su computadora. Sin embargo, aún había otra cosa que yo hacía. La mayoría de las queridas de los gángsters moscovitas eran cabareteras, actrices o aspirantes, muchachas que se dedicaban al striptease. Era lo normal, así ha sido siempre. Pero a Pavlov lo que le gustaba eran las atletas, las que se dedicaban al salto de longitud, las corredoras de corta y media distancia, las de triple salto. De vez en cuando se prendaba de alguna jabalinista, pero por encima de todo lo que prefería eran las atletas de salto de altura. Decía que eran como gacelas, las mujeres perfectas, y no le faltaba razón. Y yo se las conseguía, me acercaba a los campos de entrenamiento y le concertaba citas. Algunas estaban encantadas con la posibilidad de pasar un fin de semana con Misha Pavlov. Pobrecitas. Otras, la mayoría, no. Pero yo siempre le conseguía a las mujeres que él quería, aunque para eso tuviera que gastar dinero de mi propio bolsillo o recurrir a las amenazas. Y así fue como una tarde me dijo que quería a Natalia Mikhailovna Chuikova, una atleta de 18 años de la región de Volgogrado, que acababa de llegar a Moscú y que tenía esperanzas de ingresar en el equipo olímpico. No sé qué fue lo que le llamó la atención, pero desde el primer momento me di cuenta de que Pavlov hablaba con Chuikova de una manera diferente. Cuando me dio la orden de traérsela, estaba acompañado de dos de sus compinches, y estos, después de que el jefe hubo hablado, me guiñaron los ojos como diciendo: Roger Estrada, cumple al pie de la letra lo que se te ha ordenado, pues Billy el niño, esta vez va en serio. 2 días después conseguí hablar con Natalia Chuikova. Fue en la pista cubierta de Spartanovka, en el Boulevard del Deporte, a las 9 de la mañana, que no era ciertamente mi hora de levantarme, pero que era la única hora en que podía encontrar allí a la saltadora. Primero la vi de lejos. Estaba a punto de echar a correr hacia el listón y se concentraba apretando los puños y mirando hacia arriba, como si rezara o como si buscara un ángel. Después me acerqué y le dije quién era. Roger Estrada, dijo ella. Eso significa que eres italiano. No me atreví a desengañarla del todo. Le dije que era chileno y que en Chile vivían muchos italianos. Medía 1,78 m y no debía de pesar 55 kilos. Tenía el pelo largo y castaño que se recogía en una coleta sencilla, pero en la cual se concentraba toda la gracia del mundo. Sus ojos eran casi negros del todo y tenía, te lo juro, las piernas más largas y más hermosas que he visto en mi vida. No fui capaz de decirle el motivo de mi visita. La invité a tomar una Pepsi-Cola. Le dije que me gustaba su técnica y después me fui. Esa noche no sabía qué le iba a decir a Pavlov, qué mentira le iba a contar. Finalmente opté por lo más sencillo. Dije que Natalia Chuikova era una mujer que requería tiempo, un espécimen distinto de los que él conocía. Misha me miró con esa cara que tenía de foca y de niño vicioso y dijo que estaba bien, que me daba 3 días de tiempo. Cuando Misha te daba 3 días había que solucionar el asunto en 3 días, ni uno más. Así que estuve cavilando durante unas horas, preguntándome a qué se debía mi actitud, qué era lo que me frenaba, hasta que decidí zanjar el asunto lo más rápido posible. Al día siguiente, muy temprano, volví a ver a Natalia. Fui de los primeros en llegar a la pista. Estuve durante mucho rato observando a los atletas que iban y venían, todos medio dormidos como yo, conversando o discutiendo, aunque sus voces apenas me llegaban como un murmullo. Voces en sordina que nada querían decir o gritos en ruso que de pronto ya no comprendía, como si hubiera olvidado el idioma. Hasta que entre la gente apareció Natalia y se puso a hacer ejercicios de calentamiento. Su entrenador tomaba notas en una pequeña libreta. Otras 2 saltadoras de altura hablaban con ella. A veces se reían. Otras veces después de saltar se sentaban en el suelo y se enfundaban en unos chándals azules y rojos que no tardaban en quitarse. A veces bebían agua.
Al cabo de media hora de felicidad, me di cuenta que estaba enamorado. Era la primera vez que me ocurría. Antes había querido a un par de putas. Había sido injusto o justo. Poco importaba. Ahora estaba enamorado. Hablé con ella. Le expliqué la historia de Misha Pavlov. Quién era, qué quería. Natalia se escandalizó. Luego le pareció divertido. Accedió pese a mis consejos en contra a verlo. Concerté la cita lo más tarde que pude. En el ínterin la invité al cine a ver una película de Bruce Willis, que era uno de sus actores favoritos, y a cenar a un buen restaurante. Conversamos largo y tendido. Su vida, sin carecer de durezas y desengaños, había sido un ejemplo de perseverancia y voluntad, todo lo contrario que la mía. Sus gustos eran sencillos, no aspiraba a tener dinero sino a ser feliz. En materia sexual, que era lo que a mí me interesaba sonsacarle, tenía amplitud de miras. Al principio esto me entristeció, pensé que Natalia ya estaba en el saco de Pavlov. La imaginé pasando por la cama de todos sus guardaespaldas. La perspectiva me pareció insoportable, pero después comprendí que Natalia hablaba de una sexualidad que yo simplemente no entendía, y que sigo sin entender, lo que no la empujaba necesariamente a los brazos de toda la banda. También comprendí que, pese a todo, yo debía protegerla. Una semana después, Pavlov me envió como recadero suyo a la pista cubierta con un gran ramo de claveles blancos y rojos que seguramente le habían costado un ojo de la cara. Natalia guardó las flores y me pidió que la esperara. Estuvimos todo el día juntos, primero en el centro, en donde le compré 2 novelas de Bulgakov, su autor preferido, en un puesto ambulante de la calle Staraya Basmanaya, y luego en el cuartito donde ella vivía. Le pregunté qué tal le había ido. Su respuesta, te lo juro, me dejó helado. Dijo que las flores lo explicaban todo. Qué poder de concreción, amigo, qué frialdad. Ella era rusa y yo chileno. Sentí como se me abría el precipicio y allí mismo me puse a llorar a moco tendido. Muchas veces he pensado en aquella tarde de llanto que cambió mi vida. No le encuentro explicación. Solo sé que me sentí como un niño y que sentí, por primera vez, todo el frío de Moscú y que también por primera vez ese frío me pareció inaguantable. Esa misma tarde hicimos el amor. A partir de entonces yo estaba en las manos de Natalia y ésta estaba en las manos de Misha Pavlov. La situación en sí no parecía tener más misterios, pero conociendo a Pavlov, yo sabía que me la jugaba acostándome con Natalia. Además, con el paso de los días, la certidumbre de que Natalia se acostaba con él, y además yo sabía con exactitud cuándo lo hacía, a qué hora, me fui agriando el carácter, sumiéndome en depresiones y contribuyendo a que empezara a ver las cosas de mi vida y las cosas de la vida en general de una manera fatalista. Me hubiera gustado tener entonces un amigo con el que hablar y desahogarme, pero con Bulgakov era impensable, y Jimmy Fodeva siempre estaba muy ocupado y ya no solíamos vernos con la asiduidad de antes. No me quedó más remedio que aguantar y esperar. Así transcurrió un año. Con Pavlov la vida era curiosa. Su propia vida estaba dividida al menos en 3 partes y yo tuve el honor o la desgracia de conocerlas todas. La del Pavlov, hombre de negocios rodeado permanentemente de sus guardaespaldas y que despedía un tufillo a dinero y a sangre que enervaba los sentidos. La del Pavlov enamoradizo o lachero, como decíamos en Santiago, y que a mí particularmente me despertaba el peor lado de mi imaginación y me hacía sufrir. Y la del Pavlov del círculo íntimo, el Pavlov del espíritu inquieto, ocupado o con ganas de ocupar su ocio, sus momentos de íntimo reposo, como él decía, en asuntos relacionados con la literatura y con las artes, porque Pavlov, cuesta creer, leía mucho, y claro, le gustaba hablar de lo que leía. Para tal fin solía convocar a 3 personas que eran, digamos, la facción cultural o cosmopolita de su banda. El novelista Fedor Petrovich Semyonov, un italiano de verdad que estudiaba ruso y que estaba becado en la Escuela de Idiomas de Moscú, llamado Paolo Ripelino, y yo, a quien presentaba siempre como su amigo Roger Estrada, aunque a veces me tratara como a un perro. 2 rusos y 2 italianos, decía Pavlov con una sonrisita en la boca. Lo decía para disminuirme delante de Ripelino, pero este siempre me trató con respeto. Las reuniones, pese a todo,
eran divertidas, aunque a veces recibíamos una llamada telefónica a medianoche y teníamos que acudir de inmediato a una de las muchas casas que Pavlov poseía por todo Moscú, a horas en que el cuerpo solo pedía cama, y aguantar las disquisiciones de nuestro jefe. Los gustos de Pavlov eran eléctricos, como suele decirse, ¿verdad? Yo, con franqueza, solo he leído a Bulgakov y lo leí por amor a Natalia. Del resto no tengo ni idea, no soy hombre de lecturas, eso se nota. Semyonov escribía, según tengo entendido, novelas pornográficas y Ripelino tenía un guión que quería que Pavlov se lo financiase, un asunto de karatecas y mafiosos. El único que allí sabía de literatura era nuestro anfitrión, así que Pavlov se largaba a hablar de Dostoyevsky, por ejemplo, y los demás le seguíamos el rastro. Al día siguiente yo me iba a la biblioteca y buscaba datos sobre Dostoyevsky, resúmenes de sus obras y de su vida, y así ya tenía algo que decir en la próxima reunión, aunque Pavlov casi nunca repetía. Una semana hablaba de Dostoyevsky, a la siguiente hablaba de Boris Pilniak, 15 días después de Chekhov, del que decía que era marica, no sé por qué. Después se metía con Gogol, o con el propio Semyonov, cuyas novelas pornográficas ponía por las nubes. Este era todo un personaje, debía tener mi edad, tal vez un poco mayor, y era uno de los protegidos de Pavlov. Una vez me dijeron que había hecho desaparecer a su mujer. Yo ni me creí el rumor ni me lo dejé de creer. Semyonov parecía capaz de todo, menos de morder la mano de Pavlov. Ripelino era distinto, un buen muchacho, el único que confesaba abiertamente no haber leído a ninguno de los novelistas sobre los que nuestro jefe solía monologar. Aunque sí había leído poesía rusa, bien rimada y fácil de recordar, que a veces se recitaba de memoria, generalmente cuando ya todos estábamos borrachos. ¿Y quién es ese?, preguntaba Semyonov con una voz cavernosa. Pushkin, pues quién si no, le contestaba a Ripelino. Entonces yo aprovechaba y me largaba a hablar sobre Dostoyevsky, y Pavlov y Ripelino volvían a recitar a dúo el poema de Pushkin, y Semyonov sacaba una libretita y hacía como que tomaba notas para su próxima novela. Otras veces hablábamos sobre el espíritu eslavo y el espíritu latino, y por supuesto en este tema Ripelino y yo llevábamos las de perder. ¿Cuántas cosas sabía Pavlov sobre el alma eslava? Ni te lo imaginas. Qué profundo y qué triste podía ser entonces. Generalmente Semyonov acababa llorando y Ripelino y yo nos rendíamos a las primeras de cambio. No siempre estábamos los cuatro solos, por descontado. A veces Pavlov mandaba a traer algunas putas. A veces nos encontrábamos con una o dos caras desconocidas, algún director de revista minoritaria, algún actor sin trabajo, algún militar retirado que conociera de verdad las obras completas de Letzel Tolstoy. Gente agradable o desagradable, gente que tenía negocios con Pavlov o que esperaba recibir algún favor de él. Las veladas a veces terminaban bien, incluso. Otras veces acababan francamente mal. Nunca entenderé el alma eslava. Una vez Pavlov le mostró a sus invitados unas fotos de lo que llamaba su selección femenina de salto de altura. Al principio yo no quise verlas, pero me llamaron y tuve que ir. Eran las 4 o 5 chicas que yo le había conseguido. Entre ellas estaba Natalia Chuikova. Me sentí mal y creo que Pavlov se dio cuenta y me abrazó con sus enormes brazos y se puso a cantarme al oído una canción de borracho que hablaba de la muerte y del amor, las dos únicas cosas verdaderas de la vida. Recuerdo que me reí, o traté de reírle la ocurrencia a Pavlov, como hacía siempre, pero la risa apenas me salió. Más tarde, mientras los demás dormían la mona o se habían ido, estuve un rato sentado junto a la ventana mirando las fotos con calma. Lo que son las cosas. Todo me pareció bien entonces, todo me pareció conforme, como decía mi padre, respirando con fuerza, tranquilo, libre. Y también pensé que el alma eslava no se diferenciaba tanto del alma latina. Eran, resumiendo, la misma cosa, igual que el alma africana que presumiblemente iluminaba las noches de mi amigo Jimmy Fodeva. El alma eslava, acaso, aguantaba mucho más alcohol, pero eso era todo. Y así pasó el tiempo. A Natalia la excluyeron del equipo olímpico porque nunca llegó a saltar por sobre la altura requerida.
Participó en pruebas nacionales y no quedó entre las primeras. Ni pensar en batir alguna marca. Su carrera, aunque ella se resistía a admitirlo, estaba acabada, y a veces hablábamos del futuro con miedo y expectación. Su relación con Pavlov tenía altibajos. Había días en que éste parecía quererla más que a nadie en el mundo y otros en que la trataba mal. Una noche la encontré con la cara llena de magulladuras. Me dijo que fue mientras entrenaba, pero yo supe que había sido Pavlov. A veces hablábamos hasta muy tarde sobre viajes y países extranjeros. Yo le contaba cosas de Chile, un Chile inventado por mí, supongo, que a ella le parecía muy parecido a Rusia y no le entusiasmaba, pero despertaba su curiosidad. Una vez viajó con Pavlov a Italia y España. No me invitaron a la despedida, pero fui uno de los que acudieron al aeropuerto cuando regresaron. Natalia venía muy tostada y muy bonita. Yo le entregué un ramo de rosas blancas que la noche antes Pavlov, desde España, me había ordenado comprar para ella. Gracias, Roger, dijo ella. No hay de qué, Natalia Mikhailovna, dije yo en vez de confesarle que todo se debía a una llamada telefónica de larga distancia de nuestro común jefe. Este hablaba en ese momento con unos matones y no se dio cuenta de la dulzura que había en mis ojos. Unos ojos que hasta mi madre, que en paz descanse, decía que parecían los ojos de una rata. Pero lo cierto es que Natalia y yo cada vez éramos más descuidados. Una noche de invierno, Pavlov me llamó por teléfono a mi casa. Parecía enfurecido. Me ordenó que fuera a verle de inmediato. Yo sabía de oídas que algunos de sus negocios no iban del todo bien. Arguí que la hora y la temperatura no aconsejaban salir a la calle, pero Misha se mostró inflexible. «O apareces por aquí dentro de media hora», dijo, «o mañana te corto las pelotas». Me vestí lo más rápido posible y antes de salir a la calle guardé en uno de mis bolsillos un cuchillito que compré cuando era estudiante de medicina. Las calles de Moscú, a las 4 de la mañana, no son muy seguras. Supongo que lo sabes. El viaje fue como la continuación de la pesadilla que tenía cuando Pavlov me despertó con su llamada. Las calles estaban cubiertas de nieve. El termómetro debía marcar 10 o 15 grados bajo cero y durante mucho rato no vi por allí ningún ser humano excepto yo. Al principio caminaba 10 metros y trotaba los otros 10 para entrar en calor. Al cabo de 15 minutos mi cuerpo se resignó a avanzar pasito a pasito y encorvado por el frío. En 2 ocasiones vi pasar coches de la policía y me oculté. También en 2 ocasiones pasaron sendos taxis que no quisieron detenerse. Solo encontré borrachos que me ignoraron y sombras que al pasar se ocultaban en los inmensos zaguanes de la avenida Medveditsa. La casa donde me había citado Pavlov estaba en la calle Nemetskaya. Normalmente, a pie, se tardaba entre 30 y 35 minutos en llegar. Aquella noche infernal tardé casi 1 hora y cuando llegué tenía congelados 4 dedos del pie izquierdo. Pavlov me esperaba junto a la chimenea, leyendo y bebiendo coñac. Antes de que yo pudiera decir nada, me estrelló el puño en la nariz. Casi no sentí el golpe, pero igual me dejé caer. «No me ensucies la alfombra», oí que decía. Acto seguido me pateó las costillas unas 5 veces, pero como llevaba pantuflas tampoco sentí mucho dolor. Luego se sentó, cogió su libro y su copa y pareció apaciguarse. Yo me levanté, fui al baño a limpiarme la sangre que me corría de la nariz y después volví a la sala. «¿Qué estás leyendo?», le dije. «Bulgakov», dijo Pavlov. «Lo conoces, ¿verdad?». «Ah, Bulgakov», dije yo mientras se me hacía un nudo en el estómago. Como me diga algo de Natalia, pensé, lo mato, y metí la mano en el bolsillo del abrigo tanteando en busca de mi cuchillito. «Me gusta la gente sincera», dijo Pavlov, «la gente honrada, la que no se anda con dobleces. Cuando confío en un ser humano quiero confiar hasta las últimas consecuencias». «Tengo un pie congelado», le dije. «Debería darme una vuelta por el hospital». Pavlov no me escuchó, así que decidí parar con las quejas. Además, no era para tanto. Ya hasta podía mover los dedos. Durante un rato los dos permanecimos en silencio. Pavlov mirando el libro de Bulgakov, Los huevos milagrosos, creo que era, y yo contemplando las llamas de la chimenea. «Natalia me dijo que la estás viendo», dijo Pavlov. No dije nada, pero asentí con la cabeza.
¿Te acuestas con esa puta? No, mentí. Otro silencio. De repente se me ocurrió que Pavlov había matado a Natalia y que esa noche me iba a matar a mí. No me di las consecuencias de lo que hacía. Di un salto y le rebané el pescuezo. La siguiente media hora me la pasé borrando mis huellas. Luego me fui a mi casa y me emborraché. Una semana después la policía me detuvo y estuve en la comisaría de Leninkov, en donde me interrogaron durante 1 hora. Puro trámite. El nuevo jefe se llamaba Igor Borosovich Protopopov, alias Sardinita. No le interesaban las atletas, pero me mantuvo en mi trabajo de apostador y de cargador de partidos. Le serví durante 6 meses y después me fui de Rusia. ¿Y Natalia, te preguntarás? A Natalia la vi al día siguiente de matar a Pavlov, muy temprano, en las instalaciones deportivas en donde entrenaba. No le gustó la cara que tenía. Me dijo que parecía muerto. En el tono de su voz percibí un matiz de desprecio, pero también de familiaridad, incluso de cariño. Me reí y le dije que la noche anterior había bebido mucho, que eso era todo. Después me presenté en el hospital donde trabajaba Jimmy Fodeva para que le echaran un vistazo a mis dedos congelados. El asunto no revestía mucha importancia, pero untando unos cuantos conseguimos que me hospitalizaran durante 3 días. Luego Jimmy cambió los papeles de ingreso y así resultó que cuando mataron a Pavlov yo estaba tirado en la cama, tibiecito y de lo más contento. 6 meses después, como te dije, me fui de Rusia. Natalia se vino conmigo. Al principio vivimos en París e incluso hablamos de casarnos. Nunca en mi vida he sido tan feliz, tanto que ahora incluso me da vergüenza recordarlo. Después vivimos una temporada en Frankfurt y en Stuttgart, en donde Natalia tenía amigos y esperanzas de encontrar un buen trabajo. Los amigos al final resultaron no ser tan buenos y trabajo no encontró, aunque la pobre Natalia intentó hasta el de cocinera en un restaurante ruso, pero no servía para la cocina. De la muerte de Pavlov rara vez hablamos. Natalia, en contra de la opinión de la policía, tenía la idea de que se lo cargaron sus propios hombres, el Sardinita para ser más precisos, aunque yo le decía que seguramente había sido una banda rival. A Pavlov, lo que son las cosas, lo recordaba como a un caballero y siempre ponderaba su generosidad. Yo la dejaba hablar y me reía por dentro. Una vez le pregunté si era pariente del general Chuikov, el hombre que defendió Stalingrado, la actual Volgogrado. ¿Qué cosas se te ocurren, Roger?, me dijo. Por supuesto que no. Al año de vivir juntos me dejó por un alemán, un tal Kurt, no sé cuántos. Me dijo que estaba enamorada y después lloró de pena por mí o de alegría por ella. No lo sé. Ándate nomás, mala mujer, le dije en castellano. Ella se puso a reír como siempre que yo hablaba en mi idioma. Yo también me puse a reír. Nos tomamos una botella de vodka juntos y nos despedimos. Después, cuando vi que ya nada tenía que hacer en esa ciudad alemana, me vine a Barcelona. Aquí trabajo de profesor de gimnasia en un colegio privado. No me van mal las cosas. Me acuesto con putas y soy asiduo de 2 bares en donde tengo mi tertulia, como dicen aquí. Pero por las noches, sobre todo por las noches, extraño Rusia y extraño Moscú. Aquí no se está mal, pero no es lo mismo. Aunque si me pidieras más precisión, no sabría decirte qué es lo que echo de menos. ¿La alegría de estar vivo? No lo sé. Un día de estos voy a tomar un avión y volveré a Chile. 1995-1996